Hola niños y niñas, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Les saluda la profesora Jenny Martínez. El día de hoy aprenderemos muchas cosas nuevas que nos ayudarán a comprender mejor lo que es la composición de la atmósfera. Comencemos. El tema que estudiaremos hoy será capas de la atmósfera. Este tema corresponde al bloque composición de la atmósfera, el cual despertaremos interés sobre reconocer las características de cada una de las capas de la atmósfera. Observen la imagen. ¿Qué observan en ella? Muy bien, aviones, estrellas, lluvia, tierra, agua, entre otros. Muy bien, como pueden observar en la imagen, hay diferentes espacios en los cuales están los fenómenos relacionados con el clima, donde vuelan los aviones, donde pasan los fenómenos de las estrellas fugaces. A estas partes que vemos aquí ilustradas les conocemos como partes de la atmósfera terrestre. La atmósfera es una envoltura de gases que rodean el planeta Tierra. Bloquean los rayos ultravioletas que llegan en el Sol, regulan la temperatura terrestre y hacen posible la respiración. La atmósfera se estructura en capas definidas por los cambios de temperatura que se producen con la altitud, en orden ascendente. Estas capas son la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Las actividades que realizan los seres humanos en la atmósfera son desplazarse, respirar, vivir, entre otras. En ella nos encontramos todos los seres vivos, como ser las personas, los animales, las plantas, hongos y bacterias. Troposfera. La troposfera es la capa atmosférica más baja, donde los seres vivos viven y respiran. Se extiende desde la superficie de la Tierra hasta una altitud que va desde los 8 kilómetros en los polos hasta los 20 kilómetros en Ecuador. La temperatura disminuye con la altitud. Es en la troposfera donde ocurren los fenómenos relacionados con el clima y están muy influenciados por ellos, como la formación de la lluvia, la mayoría de las nubes, los rayos y el grado en que se concentra la contaminación del aire. En esta capa se concentran la mayoría de los gases. 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y un 1% de otros gases. Estratosfera. Es la segunda capa atmosférica más grande del planeta y es donde se encuentra la capa de ozono. En la estratosfera, la temperatura constante en la porción inicial, que se extiende a unos 50 kilómetros sobre el suelo, aumenta gradualmente hasta la parte superior de la capa. Esto se debe a la absorción de la radiación ultravioleta por el ozono. Es en la estratosfera donde viajan los aviones supersónicos y los globos meteorológicos. Mesósfera. La temperatura vuelve a bajar con la altitud en este rango, llegando a los -90 grados centígrados, por lo que se considera la capa más fría de la atmósfera. La mesósfera alcanza hasta unos 80 kilómetros. Aunque es una región poco estudiada, se sabe que la mayoría de los meteoros se queman en la mesósfera debido a la alta densidad de gases que los ralentizan y provocan que se produzca el proceso de combustión. Termósfera. Esta capa absorbe ondas cortas de radiación solar que hacen que las temperaturas sean altas. La termósfera no tiene un límite superior bien definido y es la capa más extensa de la atmósfera. Es en esta capa donde ocurre el fenómeno colorido llamado aurora, la aurora boreal en el hemisferio norte y la aurora austral en el hemisferio sur.
Exósfera. En la exósfera, por encima de los 500 kilómetros, el movimiento de iones está condicionado por campos magnéticos de la Tierra. Esta región se llama magnetosfera. Es la última capa de la atmósfera terrestre y precede al espacio exterior. Como se pudo observar, las capas de la atmósfera son 5. ¿Recuerdan cuáles son? Muy bien. Son la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. ¿Cuál es la característica principal de la troposfera? Muy bien, es donde se produce el clima que afecta a los seres vivos, incluyendo los fenómenos atmosféricos. ¿Cuál es la característica principal de la estratosfera? Sí, es donde las moléculas de ozono absorben la luz ultravioleta del sol y la transforman en calor. ¿Cuál es la característica principal de la mesósfera? Los gases de la mesósfera son los responsables de frenar los meteoritos y otros fragmentos antes que impacten contra la superficie terrestre. ¿Cuál es la característica principal de la termósfera? Muy bien, es donde se producen las auroras boreales. ¿Cuál es la característica principal de la exósfera? Muy bien, es la capa más externa, formada principalmente por hidrógeno y helio. Como actividad, tendrán que en su cuaderno responder a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué actividades realizamos los seres humanos en la atmósfera? Número 2. ¿Qué seres vivos se encuentran en la atmósfera? 3. ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? Y por último, ¿cuál es la capa de la atmósfera responsable de los fenómenos climáticos? Bueno, mis niños, el tiempo se nos ha terminado y hemos llegado al final de la clase. Gracias por su atención y participación. Recordemos poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy.